Un saludo, estimados amigos y amigas, nuevamente desde Distrito Tux, y en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño podcast con el siguiente tema que siempre ha rondado mi mente durante todos mis años linuxeros. ¿Y si Microsoft creara su propia distribución Linux? Interesante concepto, ¿eh? Y me parece que en algunas publicaciones de la época se estuvo especulando mucho sobre si Microsoft era o sería capaz de tener su propia distribución Linux. ¿Serías tú capaz de utilizar dicha distribución? Bueno, vamos a explicar más o menos el contexto, por qué creemos o por qué se podría dar esa posibilidad. Bueno, Microsoft ha cambiado su postura hacia Linux durante ya varios años. Específicamente con contribuciones, como lo que es WSL, esta capa de compatibilidad para Linux, característica de Windows. Que nos permite ejecutar un entorno Linux directamente dentro de Windows. ¿Has probado esta capa, Windows Subsystem for Linux? No necesitas máquinas virtuales ni arranques duales, es decir, te da una capa de compatibilidad que te permite ejecutar aplicaciones de Linux, incluidos los comandos de la terminal, herramientas, script y, lo más importante, de forma nativa en Windows. Ahí tienes una contribución, es decir, una postura cambiante hacia lo que antes pensaba de Linux, que ya lo vamos a ver. Otra contribución lo tienes con lo que es Azure, Microsoft Azure, que es una plataforma de computación en la nube y que te ofrece infraestructura, herramientas y servicios para el desarrollo, la implementación y aplicación en servidores remotos. Es decir, aquí tienes otra aplicación, ya que Azure tiene una integración profunda con Linux y tecnologías de código abierto. De hecho, más del 50% de las máquinas virtuales en Azure ejecutan Linux. Es decir, más allá de qué signos te está dando Windows en relación a Linux en estos últimos años. Y también podemos decir que tiene bastantes contribuciones también al kernel. Ojo, que Azure también te permite ejecutar distribuciones Linux de forma nativa: Ubuntu, Debian, Red Hat Enterprise, SUSE Linux, Alma Linux, etc. Y bueno, contribuciones al kernel que ha hecho Microsoft en los últimos años, especialmente en lo que está relacionado con el software libre y la implementación de código abierto. Hyper, por ejemplo, este soporte para virtualización, la capa de compatibilidad que ya lo vimos en su versión 2 ahora, y incluso ha mejorado su sistema, el sistema de archivos, con compatibilidades con los formatos NTFS y exFAT. Así es que, para que sean de manera nativa en el kernel de Linux. Es decir, de que ha dado muestras de cambio Windows hacia Linux, de su mentalidad que tenía antes, que lo consideraba, ya veremos quién lo consideraba y quién lo consideraba no muy apto, ahora lo considera prácticamente su amigo. Entonces ahí ya tienes un punto que está muy cariñoso lo que es con Linux. Bueno, ¿cómo sería una distro Linux oficial de Microsoft? Debemos recordar que por allá por los años 2000 había un rechazo pero completo a Linux. Y un compadre llamado Steve Ballmer dijo: Linux es un cáncer, ya por el 2001. Era el CEO de Microsoft en ese tiempo, Steve Ballmer. Es una de las declaraciones más polémicas de la historia al afirmar que Linux es un cáncer y que se adhiere en un sentido de propiedad intelectual a todo lo que toca. Imagínense, esta frase generó obviamente controversia en el software libre, ya que era una postura muy agresiva de Microsoft en ese momento contra Linux, cosa que ahora no está pasando, y obviamente contra el movimiento software libre. ¿Por qué lo llamó cáncer a Linux, este compadre Steve Ballmer, este CEO de Microsoft? Bueno, estaba basada en la percepción de que este modelo de estas licencias GPL o licencia pública general y otros proyectos de código abierto representaban una amenaza para los modelos de negocios tradicionales de software propietario como el que tenía Microsoft. Es decir, le estabas quitando prácticamente el pan de la boca. Durante esa época Microsoft lo veía como un enemigo directo y tomó varias acciones contra él. Ojo, fue desgraciadísimo contra Linux. Campañas del miedo. Microsoft argumentaba que Linux era inseguro
y que usarlo podría traer problemas legales por infracciones de patente. Microsoft también promovió el litigio relacionados con patentes contra el software de código abierto. Había campañas de marketing súper agresivas, se enfocó en desacreditar a Linux, presentándolo como poco confiable, difícil de usar. Sin embargo, a pesar de todos los intentos que hizo Microsoft, Linux siguió creciendo, especialmente en servidores, supercomputadoras y obviamente en los dispositivos móviles como lo es Android hoy en día, que maneja un kernel de Linux. Es decir, en la época de los años 2000, prácticamente Microsoft se dedicó netamente a liquidar lo que era Linux. ¿Y qué te parece ahora el cambio que tiene hoy día? Impresionante, ¿no te parece? Un cambio de estrategia enorme, con WSL, con Azure, como lo habíamos dicho. Ojo, también compra GitHub. Compra GitHub en el año 2018, esta plataforma de desarrollo colaborativo que permite a los desarrolladores y empresas alojar, gestionar, colaborar con proyectos de código fuente, ya sea privado o público. Lo usan muchos para el desarrollo de software de código abierto, gestión de versiones, etc. Y bueno, hoy en día proyectos abiertos de Microsoft.NET Core, plataforma de desarrollo de código abierto, multiplataforma y modular, creada por Microsoft, para ejecutar aplicaciones en Windows, Linux y MacOS, es decir, Visual Studio Code, editor de código fuente gratuito, ligero, multiplataforma. Imagínense cómo ha cambiado ahora lo que ha hecho Microsoft. Y ojo, tiene una distro interna además que es CBL Mariner, que es una distribución Linux desarrollada por Microsoft, diseñada especialmente para entornos en la nube, servidores y contenedores. Ahora, es solamente para trabajo de ese tipo en la nube, no es un entorno de escritorio ni nada por el estilo, es CBL Mariner. Bueno, ante estos hallazgos, ante este cambio profundo de ser lo más malo, de ser inseguro, difícil de usar, etcétera, etcétera, a este cambio que tiene ahora, que le da casi una mano a Linux y que colabora con lo que es código abierto y software libre, ¿cómo sería una distribución Linux de Microsoft? ¿Cómo crees tú? ¿Qué base de la distribución elegiría? ¿Debian, Fedora, Arch o una nueva desde cero? ¿Qué entorno de escritorio tomaría Microsoft? ¿KDE, Genome, algo distinto o propio de Windows? ¿Compatibilidades con el software de Windows? ¿Integraría Wine, Proton o algo nuevo? ¿Cómo sería la tienda de aplicaciones de Microsoft para que sea compatible con paquetes de Linux? La integración con los servidores de Microsoft, con OneDrive, con Teams, con Azure, con Office 365. ¿Y sería una distro confiable o incluiría telemetría? ¿Qué crees tú? Ahí te la dejo, pero yo creo que obviamente que de decantarse, tiene que decantarse por alguna de las familias, o Debian, o Red Hat, o SUSE Enterprise. De ahí podría, una de esas, de ahí podría tirar. Y obviamente, ¿qué creen ustedes? ¿Qué entorno de escritorio usar? Lo más probable que sea KDE. ¿Compatibilidad con software de Windows? Sería ahí el momento para incorporar un Microsoft Office para Linux. Sería interesante ver eso. Bueno, pero ¿qué ventajas y desventajas sería tener una distro de Linux de Microsoft? Bueno, dentro de las ventajas tendríamos más visibilidad y aceptación de Linux en empresas y usuarios comunes. Ya no habría tanto resquemor, por así decirlo. Una posible mejora en la compatibilidad del software y los drivers. Soporte extendido, actualizaciones constantes. Pero entre las desventajas, ¿sería realmente una distribución libre o tendría restricciones propietarias? Ahora, también tendría una dependencia total del ecosistema de Microsoft. Y el punto más importante, ¿los linuxeros tradicionales lo aceptarían o lo verían como un intento de control? ¿Tú usarías esta distribución? Bueno, el punto es, ¿esta distribución que creara Windows competiría con Microsoft, o con Microsoft Windows? ¿Competiría con Windows este Linux? ¿Se basaría en la nube tipo Azure o sería una distro local? Debería ser una distro local. ¿Podría reemplazar a Windows en el futuro? ¿Se imaginan una distribución tipo mutante
mitad Windows, mitad Linux que reemplazara al Windows actual? Bueno, ahí te lo dejo. Esta es una de las reflexiones que siempre me ha dado vuelta en la cabeza y que pienso, no sé, si algún día o se le pasará por la cabeza a Microsoft tener su propia distribución Linux o su mutante de mitad Microsoft Linux, mitad Windows, mitad Linux, etcétera. No sé, ¿lo hará? ¿No lo hará? ¿Lo usarías? ¿No lo usarías? Te la dejo ahí para que me lo dejes en los comentarios. Bueno, nada más ni nada menos. Estamos volviendo ya de las vacaciones. Vamos a empezar a hacer más videos. Se nos vienen otras cosillas bastante interesantes. Y como siempre les digo, si te gustó el video, déjame tu like. Déjame un comentario. Especialmente, ¿qué te parece si Windows realmente tuviera una distribución Linux? ¿La usarías o no? ¿Cómo crees que sería esa distribución? Ahí te la dejo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Como siempre les digo, saludos a la comadre, saludos al compadre. Bye bye. Para ver más videos, visita distritotux.cl. O si lo prefieres, suscríbete a mi canal de YouTube. También podrás seguirme por Telegram, donde estarás al día con las noticias del mundo Linux. Desde ya, sean bienvenidos a Distrito Tux.